a nossa próxima mesa, no nosso 7º colóquio de investigação crítica em comunicação, nós vamos então apresentar o professor Gabriel Kaplum, da Universidade da República do Uruguai, que vai nos presentear com o tema Cidadania e Tecnologias Digitais, la libre autoritária e la tortuga democrática. Professor Gabriel, a palavra está com o senhor. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Bueno, bien. Yo voy a hacer una segunda conexión también porque tengo dispositivos Rengos. Con el otro dispositivo que ahora entraré, espero, trataré de compartir algunos textos, algunas imágenes que no son imprescindibles. Si no pudiera, no hay inconveniente con eso. Empiezo por algo que no necesita ningún texto y es el título y el sentido de la conversación que quisiera tener ahora. ¿Por qué le puse este nombre a esta presentación? Ciudadanía y tecnologías digitales. La liebre autoritaria y la tortuga democrática. A tartaruga democrática, ¿sí? Todos conocen bien supongo, disculpen que ya se conectó, disculpen. Allí podré justamente compartir pantalla, espero. La introducción de tecnologías digitales en procesos ciudadanos despertó mucha ilusión muchos años atrás. Ustedes recordarán quizás cómo se habló en un momento de un entusiasmo con las tecnologías como un gran democratizador de la sociedad en general y en particular de los diálogos ciudadanos. Gracias a Internet y gracias a las tecnologías basadas en Internet íbamos a tener una posibilidad de ampliación de la participación ciudadana. Mucha más gente iba a poder participar mucho más y mucho mejor e incidir en las políticas públicas, por ejemplo, e incidir en los partidos políticos, incidir en los movimientos sociales, incidir incluso más allá de integrar o no una organización, porque también podrían incidir los ciudadanos no organizados. En torno a este último punto había un debate y sigue habiendo un debate bien interesante. ¿Importan los organizados? ¿Importan los no organizados? ¿Importan ambos? ¿Cómo se vinculan? Son debates antiguos, son debates viejos, pero que siguen teniendo vigencia. También, andando el tiempo, empezó a haber otro fenómeno que creo que es el que más nos ha desbordado en los últimos años. Esa ilusión democrática fue cediendo paso primero a una cierta desilusión. No parecían dar los resultados que se esperaba, pero en los últimos años, mucho más que desilusión, una preocupación, incluso una alarma pública, que indicaba que por el contrario, las nuevas tecnologías podían ser un veneno para la democracia, un peligro para las democracias. Las campañas electorales de los últimos años han mostrado, por ejemplo, el papel de la manipulación a través de tecnologías digitales. El caso de la campaña que ganó Donald Trump fue quizás el primer caso grande de alarma famosa. Cómo era posible que estas tecnologías dirigieran campañas específicas a cada sector y lograran incidir entonces en el resultado electoral. Ustedes en Brasil han pasado por algo muy similar con la campaña que ganó el actual presidente, donde el uso intenso de estas tecnologías, la difusión de contenidos a través de WhatsApp y de grupos de WhatsApp, el uso muy intenso de una cosa muy antigua, pero hoy renovada, que son las noticias falsas. Todo esto
parecía mostrar que no solo la ilusión democrática había fallado, sino que, peor aún, Internet podía ser un gran peligro para los procesos democráticos. Yo diría, ambas posturas, tanto aquellas ilusiones de democratización como estas alarmas por el uso autoritario y tramposo de Internet, tienen sus razones de ser. Y da la impresión que lo que más rápido va, lo que corre con más velocidad, como si fuera la liebre del cuento, del relato, es la liebre autoritaria, es el uso con finalidades autoritarias. Sin embargo, a mí me parece que las tecnologías digitales siguen teniendo un potencial muy valioso en los procesos democráticos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes uno de los trabajos de investigación en los que estoy involucrado actualmente y que tiene que ver con esa posibilidad. La posibilidad de que las tecnologías digitales sirvan a ampliar la democracia, a profundizarla, a facilitar procesos democráticos de algún modo. Sabiendo que son procesos de largo plazo, lentos, que requieren cambios culturales y que a su vez provocan cambios culturales y por eso mismo no se desarrollan con rapidez. En este sentido, podríamos decir, yo no estoy trabajando sobre la liebre autoritaria, y sé que hay muchos colegas que trabajan sobre eso, hay muchos trabajos en eventos académicos, probablemente hubo alguno en este mismo, pero sin duda en los eventos en los que participamos muchos de nosotros, en ALAIC, que me toca hoy presidir, pero también en IAMCR, que va a haber en muy poco tiempo, en un par de meses, en julio, en este caso en China, aunque en formato virtual, estas cosas se discuten. La fake news, la manipulación a través de redes digitales, todo eso se discute mucho. Sin embargo, yo sigo trabajando sobre la tartaruga democrática. Y me parece necesario seguir en ese trabajo. Es un trabajo de largo plazo, de más largo plazo, pero que creo que vale la pena, sin hacernos ilusiones sobre soluciones mágicas para la democracia que vendrían de la mano de estas tecnologías. No tengo esa ilusión, no la tengo, pero sí creo que vale la pena trabajar sobre esta cuestión. Y entonces quiero contarles un poco qué estoy haciendo, qué estamos haciendo y algunas de las cosas que hemos ido viendo en estos procesos. Lo primero empieza justamente por la cuestión democrática. Hace muchos años ya que hay una mirada escéptica sobre las democracias, sobre sus posibilidades efectivas de servirnos cotidianamente, de servir a nuestras vidas, de mejorarlas. Y de hecho, el desprestigio de las democracias o el descredimiento en las democracias es muy fuerte en todas partes. Y esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo y hay muestras, independientemente del problema tecnológico, muy fuertes en este sentido. Un ejemplo muy reciente es el de la elección francesa de hace pocas semanas, donde los ciudadanos franceses terminaron eligiendo mayoritariamente a un candidato que no quieren, a un presidente que ha sido reelecto por el voto mayoritario desganado de los ciudadanos, sin ganas de votarlo. La mayoría de los votos que tuvo eran votos de gente que no hubiera querido votar. Y este tipo de procesos están hablando de problemas políticos profundos, no tecnológicos. Pero junto con esto, también hace muchos años que hay esfuerzos muy grandes de revitalización de la democracia. Y una línea central tiene que ver con la participación ciudadana cotidiana, con la que trasciende el momento electoral, con la posibilidad de que los ciudadanos intervengan
en la vida de sus sociedades y en las decisiones políticas fuera del momento electoral. Ustedes, brasileños, que son muchos ahí en este evento, conocen bien uno de los ejemplos más paradigmáticos, que son los orzamentos participativos, presupuesto participativo. Una historia que viene desde los años 90 y que ha sido quizás uno de las experiencias más potentes de búsqueda de participación ciudadana fuera del momento de la elección. Los ciudadanos decidiendo sobre en qué se utilizan los recursos públicos, por lo menos en alguna medida. No es la única, hay muchas experiencias de todo tipo en este sentido en todo el mundo. En general son experiencias donde es el Estado el que toma la iniciativa de abrir las posibilidades de participación más allá de la elección, incluyendo a veces mecanismos de votación, pero no de votación de parlamentarios o de presidentes, sino de votación sobre asuntos concretos de política pública. Uso de recursos, aprobación de una ley, características de esa ley o de esa norma jurídica, seguimiento de una política más general de cualquier tipo sobre algún tema de alto interés público o de interés pequeño pero importante para alguna localidad o para un grupo de ciudadanos. Por eso mismo también muchas veces las experiencias más conocidas en este sentido son de tipo local, son experiencias, por ejemplo, de ciudades. Y no tanto experiencias de países, pero también hay experiencias que abarcan países enteros. Pongo algunos ejemplos bien distintos de este tipo. Hay países que han intentado al menos cambiar su constitución con procesos participativos muy amplios que trascienden a los parlamentarios e incluso a las asambleas constituyentes, donde cualquier ciudadano puede proponer y escribir el artículo de una constitución futura, de un proyecto de constitución. Es el caso de Islandia, que intentó eso hace más de una década. O también, para ir a un ejemplo que conozco en mi propio país, la reforma constitucional que tuvimos hace unos 15 años estableció que el agua es un derecho humano y que todos los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre su uso. Es un caso bastante original que aparezca esto en una constitución. A partir de allí se estableció un mecanismo participativo que incluye, por ejemplo, organismos de contralor social y de discusión social sobre el uso de los recursos hídricos de las cuencas, es decir, de las, creo que la traducción al portugués es las bacinas, las conjuntos de ríos que nutren una región. ¿En qué se usa el agua? ¿Para riego? ¿Para uso humano? Si se contamina ese agua, ¿qué debe hacerse? ¿Quién debe hacerse cargo de esas cosas? Etcétera, etcétera. Y hay todo un entramado de organizaciones sociales y de organismos públicos que opinan y deciden sobre este asunto. En otro ejemplo bien distinto, esta es una política de tipo nacional, pero también hay muchos ejemplos locales de este tipo. Este tipo de experiencias, insisto, son casi siempre de iniciativa estatal. La reforma constitucional de Islandia o el caso del agua en Uruguay nacieron de abajo, fueron iniciativas populares, pero luego son los organismos estatales los que implementan los procesos participativos. Es decir, que ahí pasan a ser más desde arriba hacia abajo, aunque la iniciativa haya venido de abajo, ¿sí? Pasan a ser ámbitos participativos del Estado. Es el Estado el que organiza esos procesos participativos. Los orzamentos participativos también son de este tipo. Es el Estado el que pide opinión de los ciudadanos sobre cómo utilizar los recursos públicos de una ciudad
por ejemplo. Entonces, estamos trabajando con un equipo en nuestra universidad sobre este asunto, sobre procesos participativos que el Estado organiza, habilitando, posibilitando la participación ciudadana en políticas públicas. ¿Sí? Este es un caso limitado de democracia y de participación. No es la participación de los movimientos sociales autónomamente, aunque inciden en estos procesos claramente, sino ligada a ámbitos estatales. Este trabajo lo venimos haciendo hace 2 años en acuerdo con un organismo de gobierno que se dedica a este asunto, que es la AGESIC, Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Un nombre larguísimo, pero que tiene que ver con la cuestión del gobierno electrónico, como se le ha llamado, pero que se ha ido transformando hacia la expresión gobierno abierto, que quizás algunos de ustedes conocen, y que tiene un origen político en principalmente el gobierno de Obama, en Estados Unidos, y que propuso y articuló una alianza para el gobierno abierto, que lo que busca es combinar formas de participación más amplias en las democracias con herramientas digitales. Teníamos con este organismo entonces una coincidencia de intereses. No es que nos parezca adecuado todo lo que plantean las tesis del gobierno abierto. Hay muchas cosas que nos parecen extremadamente limitadas, pero sí nos parece interesante trabajar con este organismo porque hay un punto común, que es en los procesos de participación ciudadana en políticas públicas, cómo utilizar de modo adecuado herramientas digitales. Ese es el punto que nos interesaba. Para eso conformamos un grupo multidisciplinario que cada vez se ha ido volviendo más interdisciplinario y por eso mismo más interesante, que está integrado por unas 10 personas, investigadores de nuestra universidad. 4 de ellos son ingenieros informáticos, ingenieros en computación. 2 de nosotros somos comunicadores. Otros 2 son sociólogos y tenemos también 2 politólogos. Este es el equipo con el que venimos trabajando esta cuestión. Estas 4 miradas, la ciencia política, la sociología, la comunicación y la informática, confluyen entonces en este proceso y les confieso que ha sido una de las mayores ganancias del trabajo mismo, el diálogo interdisciplinario. Diálogo que si tienen, me gustaría que podamos compartir también con las experiencias de ustedes. ¿Qué hemos hecho? Un trabajo en 3 etapas principales. Una, un estudio a partir de relevamiento bibliográfico y entrevistas a experiencias participativas con herramientas digitales en el mundo y en nuestro país. Sobre eso, a partir de eso aprendimos mucho y ahora les voy a contar algunas cosas de alguno de esos aprendizajes. ¿Sí? Sobre todo algunos elementos teóricos que pueden llegar a ser útiles para pensar los procesos participativos con herramientas digitales. Un segundo momento de ese trabajo ha sido la realización de experiencias piloto con organismos públicos uruguayos. Y un tercer momento es la sistematización de todo esto en básicamente una guía para los organismos públicos uruguayos para la implementación y mejora de procesos participativos con herramientas digitales. Ese es el trabajo en el que estamos. Estamos ahora en la última fase, la elaboración de esa guía, y ya sabemos unas cuantas cosas, y entonces, para que podamos tener algún momento de diálogo, comparto con ustedes ahora sí algunas imágenes muy rápidas para que tengan una idea de qué cosas hemos estado sabiendo. A ver si puedo compartir aquí. Me avisa cuando se vea.
lo hago con el otro usuario justamente que había hecho para esto. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Una de las cosas más interesantes, yo sé que no van a poder leer todo el texto, pero sí les comento algunas de las cosas que me parece más rica aquí, más interesante. Una de las cosas que... Uy, perdón, disculpen que aquí esto se complicó. Esperen, enseguida lo vuelvo a abrir. Una de las cosas más interesantes es el estudio, a partir de las experiencias uruguayas e internacionales, de los factores que favorecen o desfavorecen la participación. Y agrupamos esos factores en 4 categorías principales. Una primera categoría, y que para nosotros es clave, es la político-institucional. Me refiero, en este caso, a factores tales como, y ahora sí, vuelvo a mostrarles, factores tales como qué tan claros son los acuerdos previos y los marcos institucionales donde se desarrollan estos procesos participativos. O qué tan alto es el empoderamiento que se le da a los ámbitos de participación ciudadana o qué tan bajo es el poder de decisión que se les da. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero sin embargo hay que recordarlo una y otra vez cada vez que trabajamos con funcionarios públicos. Para decirlo de un modo muy sencillo, la primera pregunta que les hacemos cuando asesoramos procesos de este tipo con incorporación de herramientas digitales es, antes de incorporar ninguna herramienta digital, ¿ustedes tienen verdadera voluntad de incorporar la opinión ciudadana? ¿Esa opinión va a tener peso en las decisiones? Si no va a tener peso, si van a decidir cosas distintas de lo que la ciudadanía opine, ¿van a explicar las razones de esa diferencia? ¿Van a ser muy transparentes en esas decisiones, en por qué, por ejemplo, deciden algo distinto de lo que los ciudadanos han planteado? ¿Hay recursos suficientes puestos al servicio de este proceso? O, por ejemplo, como me acaba de pasar antes de entrar a esta reunión, yo integro un organismo participativo de este tipo, ya no como investigador, sino como representante de la universidad en un organismo de participación ciudadana, en ámbito de participación ciudadana, y nos acaban de pedir una opinión sobre un tema muy complejo que incluye aspectos jurídicos sin contar con asesores jurídicos. Si no tengo ese recurso, ni siquiera puedo opinar. Una segunda dimensión es la que llamamos la dimensión sociocultural, y que incluye cosas como cuáles son los actores que van a participar del proceso, por ejemplo, qué personas, qué grupos sociales, qué organizaciones sociales y qué tradición de organización y de participación tienen, y luego veremos también qué mundos culturales tienen. Por ejemplo, para poner extremos, con poblaciones semianalfabetas, algunos procesos tienen que tener enorme cuidado sobre la documentación que ofrecen. Ofrecer un documento complejo para lectura a una población semianalfabeta para a partir de ahí opinar, obviamente mata cualquier posibilidad participativa. Pero también cosas más complejas, como por ejemplo, qué relación hay entre las organizaciones sociales que van a estar involucradas y sus potenciales integrantes. Si una organización que participa no tiene un reconocimiento fuerte de la población que dice que representa, esto es bien problemático en procesos participativos de este tipo. Una tercera dimensión es la dimensión metodológica y de diseño de cada ámbito. Muchos de los problemas que terminan atribuyéndose a herramientas digitales en realidad son problemas de diseño y problemas metodológicos. Pongo un ejemplo. Se convoca a un ámbito de participación
pero no hay quien sepa coordinarlo adecuadamente, moderarlo adecuadamente. Y entonces ese ámbito tiene sucesivas reuniones donde la gente siente que finalmente nada queda claro, no se sabe quién opinó qué, no hay síntesis de lo que allí se discutió, no hay síntesis de lo que se resolvió. Si se resuelve algo, nadie le da seguimiento. Todos estos son problemas de método y hay muchos otros que hacen a cómo se diseña con cuidado el proceso. Y no me refiero a las herramientas digitales. Y finalmente sí, la dimensión propiamente digital y virtual. Cuestiones que además ahora cobraron una dimensión especial a partir de la pandemia, cuando tenemos cada vez más espacios virtuales donde no hay presencialidad. Aquí además es clave distinguir no solo virtualidad de presencialidad, sino sincrónico de asincrónico. ¿Qué tanto es posible y qué tanto es deseable tener experiencias asincrónicas? Esto tiene ventajas y desventajas. Esta experiencia que estamos teniendo ahora virtual, todos sabemos, es sincrónica y en ese sentido se parece bastante a la presencialidad. Pero es muy distinto del debate en un foro, donde cada uno interviene cuando quiere, a la hora que puede, en el momento que quiere y puede. Con las desventajas que eso tiene y con las ventajas que también tiene. Por ejemplo, puedo pensar y consultar con otros lo que voy a escribir en un foro. Bien, esto es bastante más complejo, solo quería darles una mirada de una cantidad de aprendizajes que surgieron a partir de las muchas experiencias que analizamos en Uruguay y en el mundo. Un segundo elemento son las herramientas digitales propiamente tales, y para eso, una de las cosas que hicimos, y les muestro la síntesis mayor, es usar un concepto que en ingeniería de software se usa mucho y que tuvimos que manejar desde todo el equipo, que es el concepto de casos de uso. Lo que hicimos fue analizar herramientas digitales ya disponibles en el mundo y analizar una serie de casos de uso que surgían de un trabajo previo que habíamos hecho con funcionarios de gobierno y participantes de estos espacios de debate ciudadano. A esos funcionarios y ciudadanos les habíamos preguntado qué necesitan de una herramienta digital, qué necesitarían que haga una herramienta digital que apoye estos procesos. Por ejemplo, algunos decían, necesitaríamos que esa herramienta nos ayude a ordenar mejor los debates, a que haya deliberación, intercambio de opiniones, todos puedan ver lo que opinan todos y lo hagamos de un modo ordenado. Otros decían, necesitamos una herramienta donde todo el mundo, además de opinar, pueda comentar lo que otros opinan, pueda apoyar lo que otros dicen y que eso sea claro y fácil. Necesitamos una herramienta, decían otros, que interactúen con las redes sociales que ya utiliza la gente. Estas herramientas no son habituales en las culturas de las personas. Son herramientas específicas diseñadas para procesos participativos, pero no son de uso habitual como el que todos hacemos de redes sociales. Bueno, necesitamos que interactúen con esas redes. Llegamos a construir un listado de 51 casos de uso a partir de este trabajo, y lo que hicimos fue analizar herramientas disponibles frente a esos casos de uso. Fue un trabajo muy largo, muy complejo. Analizamos un conjunto enorme de herramientas que había, nos quedamos finalmente con 8 que existen en el mundo y que han sido muy probadas, 4 de ellas para fines muy específicos y 4 de las llamadas plataformas de participación ciudadana. Hay muchas en el mundo, no sé si ustedes conocen, les menciono algunas y después si quieren podemos compartir los links. Por ejemplo, hay una diseñada por la ciudad de Barcelona, por el gobierno de la ciudad de Barcelona, que se llama Decidim, y que usa Barcelona para todos sus procesos participativos. Lo mismo ha pasado con Madrid, que tiene otra herramienta propia. Pero hay también herramientas generadas en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, como
Adocracy o Citizenos, ¿sí? Y sobre esta base, además, hay muchas ciudades y muchos gobiernos que las están utilizando en todo el mundo. Por ejemplo, la herramienta de Barcelona está siendo usada por algo así como 30 o 40 ciudades en el mundo en este momento, y algo similar sucede con las otras. Analizamos todas esas herramientas frente a estos casos de uso y terminamos recomendando el uso de alguna de ellas. Uruguay ya tenía en uso y tiene en uso la herramienta generada por el gobierno de la ciudad de Madrid. Y lo está usando, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Montevideo para su plataforma de participación ciudadana. Sin embargo, nosotros recomendamos, por varias razones, usar en adelante la herramienta generada por la ciudad de Barcelona. No tenemos mucho tiempo ahora, así que no me voy a extender, pero podría mostrarles algunos de los links a todo esto. Y entonces termino, para cerrar acá y que tengamos un espacio de conversación, diciéndoles algo de lo que ha pasado en los proyectos piloto que instrumentamos. En esos proyectos piloto, y justamente ahí hay link a alguno de estos proyectos, simplemente para que tengan una idea, entro a uno de ellos, ¿sí? Para que vean cómo es la plataforma donde se trabaja. Me avisan si se puede ver. A ver si... me parece que no sale de ahí y quedó instalada. Voy a tener que cerrar aquí y volver a abrir para que ustedes lo vean. No la ven, ¿no? Quedó clavado ahí. Tengo que cerrar y volver a abrir. A ver ahora. A ver. Un segundo. Aquí. Ya salió, Gabriel. A ver ahora. Me avisan si ahora sí se ve. Ahora sí. Ahora voltó. ¿Sí? Plataforma de participación ciudadana, ¿la ven allí? Esta es la que adoptó el Estado uruguayo a partir de esta recomendación, por ahora todavía en primeras experiencias de prueba, pero donde ya está funcionando en términos reales. Por ejemplo, este que está en curso ahora, que es el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Un proceso participativo que busca involucrar a la ciudadanía en la elaboración de ese plan. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay varias etapas allí, están en la etapa 2 de 6 que va a haber en total. Empezó el año pasado y se va a prolongar a lo largo de varios años, porque una vez elaborado el plan, va a haber una etapa larga de seguimiento del cumplimiento de ese plan. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, los ciudadanos, entro a la parte de propuestas, a ver si allí se puede ver. No sé si va a cambiar, porque me parece que solo muestra una pantalla. Sí. Lamentablemente no muestra la otra, hay que entrar y salir cada vez. Bien, pero, bueno, ahora sí, ahí la está mostrando. Bien, allí se ven propuestas realizadas por los ciudadanos. ¿Sí? Alfabetización para mujeres en situación de vulnerabilidad, salud mental en el sistema penitenciario, violencia en los centros educativos, son todas propuestas formuladas por ciudadanos o por grupos de ciudadanos para integrarse al Plan Nacional de Derechos Humanos. La gente puede, además de proponer, comentar las de otros, ¿sí? Y apoyar o adherir a las de otros, ¿sí? Ustedes van a ver que hay, si entran luego, apoyos, adhesiones y comentarios. ¿Se entiende la lógica entonces de este caso? Termino cerrando aquí y diciéndoles simplemente, vuelvo a compartir la pantalla anterior, algunas de las cosas que pasan. Lo que sucede, y no nos sorprendió, suele suceder en procesos de este tipo, es que los niveles de participación son muy distintos. Hay, por ejemplo, en uno de los procesos que ya terminamos y por eso ya pudimos evaluar, ya se terminó, situaciones como estas.
es una consulta pública sobre una cuestión muy técnica, es el reglamento de telecomunicaciones para radioaficionados. Obviamente la participación se restringe a gente muy vinculada a la temática. Estamos hablando de poco más de un centenar de personas, buena parte de los cuales no son personas sino colectivos, ¿sí? Organizaciones, asociaciones. Y a ver si llegan a entender lo que hay ahí. Hay 32 de esas personas o colectivos que generaron propuestas, ¿sí? Hay 42 que comentaron las propuestas que se habían hecho y hay 106 que adhirieron o apoyaron a propuestas hechas por otros. Si uno mira este círculo más central, el que está en el color más oscuro en el medio, esas 13 personas o colectivos, son los casos de la gente de máxima participación, porque crean propuestas, comentan las de otros y apoyan las de otros, ¿sí? Ese no es el caso de todo el mundo. Hay gente que solamente se limita a apoyar, nada más. El apoyo se parece bastante a lo que hacemos en Facebook con una indicación muy rápida de un pulgar hacia arriba. Bien. Conclusiones, algunas conclusiones de todo esto. ¿Es demasiado modesto? ¿Es un avance muy pequeño? Sí. Mientras nosotros trabajamos en esta tortuga democrática, la liebre autoritaria sigue corriendo. Es cierto, es verdad. Pero nos parece que hay algunas cosas que valen la pena y que sí son ganancias del trabajo digital, y vuelvo a este último ejemplo. Las consultas públicas que el gobierno uruguayo solía hacer consistían básicamente en una página web donde cualquiera podía mandar su opinión sobre un proyecto de ley, por ejemplo, o un reglamento, ¿sí? En este caso, todos podían ver, en este último caso, cuando implementamos esta plataforma, pasó algo mínimo, pero no menor. Y es que, a diferencia de las consultas anteriores, todos podían ver lo que otros proponían, y todos podían opinar y comentar lo que otros proponían, y todos podían apoyar o rechazar lo que otros proponían. Eso no sucedía antes. Solamente el gobierno se enteraba de la opinión de los ciudadanos y sistematizaba eso, y si quería, colectivizaba lo que se había opinado, no tenía ni siquiera la obligación de hacerlo. En este caso, al contrario, en el mismo momento que alguien opina, todos pueden ver lo que opinó, ¿sí? Este mínimo detalle realmente está facilitado por tecnologías digitales y es de los momentos que uno dice, valió la pena incorporar la herramienta, ¿sí? Y de hecho, esto es exactamente lo que dijeron los participantes. Esto es diferente que lo que sucedía antes y es mucho mejor en este sentido. Para algunos fue engorroso tener que lidiar con una herramienta que no usaban, pero la ganancia lo justificaba. ¿Es una ganancia democrática? Sí. ¿Es pequeña? Sí, pero no tan pequeña. Le agrega transparencia y le agrega diálogo, posibilidades de diálogo. Me parece que tiene un sentido, aunque parezca muy pequeño. Así como hay una cantidad de otros aspectos en los que venimos trabajando. Quizás el más complejo y más interesante, el que nos desafía para proyectos futuros, es cómo mejorar la calidad del debate ciudadano. Y esto tiene mucho que ver con el problema del debate público en Internet, que se ha vuelto extremadamente caótico y muchos dicen más ruido que diálogo. ¿Es posible volver ese debate un diálogo real? Por ejemplo, si alguien habla de algo y otro habla de lo mismo, ¿es posible que haya una moderación automática que ayude a que dialoguen los que están hablando, a que dialoguen entre sí los que están hablando de lo mismo y eviten que cada uno siga su propio hilo sin prestar atención a los demás, o a lo sumo atrayendo a sus amigos o a los que ya lo conocen? Parece un problema menor, pero creemos que en términos informáticos es un problema complejo. No les voy a contar lo complejo que es. Pero en términos democráticos es un problema rico y valioso de ser analizado. Por eso nos parece que sí vale la pena
trabajar en estas cosas sabiendo que son de largo plazo. Termino por acá, sé que quedan algunos minutos, 10 al menos, para algunos comentarios, preguntas o lo que ustedes quieran. Disculpen por lo extenso de la presentação. Muito obrigado, professor. A gente agradece muito a apresentação, foi muito motivadora e provocante de pensamentos críticos, né? Vou convidar, né, os participantes, aí temos várias palmas, né, as palmas amarelinhas e as palmas mais físicas, assim. Já temos aqui o professor Lan Mendes está com a palavra, professor. Micrófono Lan. Hola, buenas tardes. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Lan. Qué gusto Hola. verte además. Igualmente. Yo quisiera plantear algo dentro de este estudio que haces sobre la democracia y las cuestiones de la red, de las posibilidades de interacción, de participación por medio de la red. Y por otra parte, como que esto todo también es muy utilizado, como ha citado en el inicio de su presentación, cuando hablaste de la cuestión de Trump, de Bolsonaro, etcétera, como las acciones de marketing político se utilizan, se aprovechan de estos mecanismos, estos sistemas que trabajas. Quisiera así que nos hablara un poco sobre la cuestión de la datificación o de la algoritmización de estos procesos, porque si de una parte uno puede participar, etcétera, etcétera, de toda manera también existen en estos sistemas, no sé si son sistemas específicos que son cerrados a las perspectivas de mapeamiento, de control del propio sistema, o si están agregados a otras grandes plataformas que van de alguna manera a acompañar las pegadas que uno hace cuando inicia su consulta o participación de estos procesos democráticos. Es esto que quisiera plantear quizás para una problematización. Gracias. Excelente, muchas gracias, Lan. Es una muy buena pregunta y me permite además decir un par de cosas que no dije. La primera es que cuando exploramos las plataformas de participación ciudadana que existen en el mundo, que hay muchas, y seleccionamos alguna, un primer criterio de selección era que fueran open source, que fueran software libre. Eso nos parecía absolutamente clave. Y son todas las que analizamos, en particular la que recomendamos finalmente, que es la de Barcelona, plataformas de software libre que tienen comunidades muy fuertes detrás y que están continuamente trabajando sobre ella y todos pueden compartir los resultados de ese trabajo. Esto es clave, porque es claro que hay algoritmos, siempre los hay. El asunto es que los algoritmos puedan ser conocidos por todo el que quiera conocerlos. Un algoritmo, está claro, no es algo que tú y yo manejemos fácilmente. Por eso tenemos en el equipo ingenieros que sí son capaces de manejarlo y dialogando con nosotros ver lo que esos algoritmos hacen y lo que pueden hacer. Efectivamente, siempre hay algoritmo detrás de estas cosas. El asunto es, porque la palabra algoritmo creo que se ha vuelto casi una palabra maldita. Y yo digo, no deberíamos mirarla así. Siempre hay algoritmos detrás de cada desarrollo informático. El asunto es cuán transparentes son y qué hacen esos algoritmos y qué control social hay sobre ellos. Lo que estamos trabajando aquí justamente parte de la base de que tiene que haber transparencia y que tiene que haber debate sobre lo que queremos. Los casos de uso, esos que yo mencionaba, están hechos no desde la plataforma, sino desde la ciudadanía. ¿Qué necesita la ciudadanía? ¿Qué quieren los ciudadanos? ¿Y qué quieren los funcionarios en estos procesos? Y es a partir de ahí que buscamos qué herramientas lo realizan. Y cuando decimos qué herramientas lo realizan, son algoritmos. En definitiva, es
¿Quién logra, por ejemplo, que esta acción sea efectivamente realizada? Si yo aprieto este botón, sucede aquello. Detrás de ello hay un algoritmo sencillo, y cuanto más complejo el algoritmo también. ¿Sí? Por ejemplo, la moderación de debates en Internet. Esa es de las cosas más complejas. Entonces sí, efectivamente hay que trabajar sobre esto. Nuestra postura no es no a los algoritmos, sino transparencia en los algoritmos, incidencia sobre ellos, debate sobre ellos, e incorporar esta cuestión al propio debate ciudadano. Gracias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Temos aqui alguns comentários no chat. Eu vou deixar mais um tempinho, a gente está bem apertadinho com o tempo, mas dá tempo ainda, então se alguém quer fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, pode colocar aqui no chat. Enquanto isso, eu vou ler aqui que nós temos alguns comentários. Temos comentários da professora Tamires, e ainda há pouca transparência em torno de algoritmos usados para consultas em âmbito governamental e ou de construção de políticas públicas. Professora Giane, acredito que seja ela. Gabriel, muito importante este trabalho envolvendo múltiplas perspectivas para dar conta de analisar de modo complexo essas plataformas para interação cidadã, suas possibilidades. Acredito que seja uma pergunta, ou não sei. Tá aqui algo em torno de suas possibilidades e seus obstáculos. Vou deixar então livre para o professor fazer algum comentário final para a gente poder encerrar. Gabriel, muchísimas gracias, muito obrigado por compartilhar estas experiências de trabalho de democratização da comunicação, né? De cidadania comunicativa, como nós chamamos. Eu queria te colocar o seguinte: por uma parte, vocês estão concretizando algo que é uma premissa nossa, essa necessidade do trabalho inter e transdisciplinar. Ou seja, é impossível dar conta da complexidade comunicacional contemporânea sem ter o concurso desses conhecimentos, desses saberes. Neste caso, estamos falando de uma linguagem matemática, de uma linguagem de programadores, de um pensamento. Eu acho que essa câmera, Diego, me deixa olhando para o chão, melhor a câmera do meu computador. Senão parece que que alguém me está pegando aí o Mike Tyson. Se tu desliga essa câmera Não dá para desligar essa câmera, Diego? Tá legal lá do meu... Bom, então vou falar, Gabriel, aqui os problemas dos comunicadores. Eu acho que a definição da câmera, essa tudo sofisticada, é bastante difícil, mas queria colocar essa questão que para nós é muito cara, a necessidade não só do diálogo, né, sino da participação como tecnólogos, pensadores, engenheiros, e como aquilo desestabiliza as posturas de caráter fechado e ortodoxo nos vários campos profissionais e nos vários campos científicos. Então, bem interessante o que tu coloca. E essa necessidade de reconstruir conceitos, ou seja, o conceito de algoritmo tem que ser conhecido, tem que ser traduzido, tem que ser compartilhado para que não é só uma observação, né? É a consciência do papel que tem os algoritmos. As linguagens matemáticas têm uma função importantíssima em todas as nossas vidas. Parece que não. E o algoritmo, então, alcançou essa característica porque hoje ele tem até a capacidade de aprendizagem, uma semi-autonomia. Então, precisamos vincular isso com a lógica de quem está construindo aqueles algoritmos. Isso por uma parte, e por outra parte, Gabriel, tu que está no Uruguai, então para nós é muito interessante saber, no contexto uruguaio, como tu está observando e o que tu está pensando
para o futuro próximo, em termos tanto do campo de pesquisa em comunicação, quanto do contexto político uruguaio? Obrigado. É muito geral, mas uma síntese rápida seria muito bom para nós. Tenemos hoy, Effendi, en Uruguay un contexto político muy desfavorable a estos procesos participativos, hay que decirlo también. De hecho, algunas de las experiencias piloto que preveíamos no se están pudiendo realizar o están quedando frustradas por el factor político, no tecnológico. El equipo nuestro pone a disposición de este proyecto todos sus saberes tecnológicos, sociológicos, comunicacionales, politológicos, pero nos encontramos muchas veces con un gobierno que no tiene voluntad de participación y que a veces sigue estos procesos adoptando una estrategia que es clásica en la teoría de la participación, lo que Einstein llamaba el tokenismo o el simbolismo, volver a estos procesos meramente simbólicos, hacer de cuenta que se participa, pero sin participación real, lo cual resulta muy frustrante y muy desestimulante. Rápidamente la gente lo nota y abandona estos procesos que van quedando sin vida, van quedando muertos. Eso sucede. Sin embargo, a pesar de todo, encontramos huecos, espacios dentro del Estado, funcionarios que siguen intentando construir y mantener vivos espacios de este tipo e incluso a veces abrir algunos nuevos. Y nosotros preferimos seguir trabajando con ellos mientras se pueda. Cuando ya no se pueda, no se podrá, pero no abandonarlos. De hecho, algunos funcionarios nos agradecen especialmente que sigamos trabajando con ellos, que no hayamos abandonado ese barco. Porque los procesos políticos son largos, los gobiernos cambian, y es bueno que cuando, por ejemplo, haya la posibilidad de que la participación sea mucho más real, mucho más eficaz, estemos realmente preparados en cuanto al diseño de los procesos, en cuanto al conocimiento de los actores y en cuanto al manejo de las herramientas digitales. Y esto implica un trabajo teórico, un trabajo de investigación muy fuerte, que además hay que mantener al día porque está cambiando permanentemente el mundo digital, y si nos perdemos allí, dentro de unos años no vamos a entender ni la conversación en la que están los ingenieros y no vamos a saber ni qué hacer. Entonces creemos que vale la pena seguir estando allí a pesar de todas estas dificultades, que hay que decirlo también. En algunos momentos han resultado muy frustrantes también para nuestro equipo, que creía que iba a poder desarrollar un cierto proyecto piloto y no pudo, ¿sí? En algunos casos. Porque cambiaron las autoridades y cambiaron las voluntades políticas. Eso es así. En la agenda comunicacional yo diría que pasa algo muy similar. Las políticas de comunicación han retrocedido mucho o se han estancado, pero eso no significa que no valga la pena. Yo creo que sí vale la pena seguirlas muy de cerca, seguir investigando, seguir produciendo y no desperdiciar ninguna posibilidad de acción que exista, aunque sea pequeña. Porque si dejamos ese pequeño espacio, estamos renunciando a todo el terreno, y cuando queremos acordar ya nadie lo ocupa, ya no hay ni siquiera los actores capaces de ocuparlo. Hay actores sociales, por ejemplo, que hoy solo pueden actuar en la resistencia, pero vale la pena que resistan, que no abandonen el seguimiento cotidiano y riguroso. Por ejemplo, políticas públicas que se deterioraron en materia de comunicación y en muchas otras. Pero alguien tiene que hacer el seguimiento de cerca de esas políticas, estar entendiendo lo que pasa, saber lo que se deterioró, denunciarlo públicamente. Vale la pena hacer eso. Y cuando se ve la posibilidad de algún avance, aprovecharlo también. Y a veces hay paradojas muy interesantes. Digo incluso, y para mencionar solo un ejemplo, con temas que
izquierda o derecha se desdibujan muchas veces. Digo, por ejemplo, los temas ambientales. Esos son temas de gran urgencia hoy. Y en los temas ambientales, muchas veces las izquierdas latinoamericanas han sido extractivistas al máximo. Y lo digo por el caso de Uruguay también. ¿Sí? Comento algo así al paso aquí. Yo sé que ustedes quieren mucho al expresidente Mujica y tienen de él una imagen de casi un héroe ecológico. Bueno, el presidente Mujica promovió activamente la minería a cielo abierto contra la opinión de organizaciones ciudadanas que se opusieron muchísimo a esos proyectos de megaminería, que finalmente no prosperaron. Esto no es muy conocido, no es nada conocido fuera de frontera, pero dentro sí, y la justificación es la habitual. Es dinero que necesitamos para hacer cosas que el país necesita, incluidas las políticas sociales, pero a una costa de destrucción ambiental muy fuerte. Entonces, a veces, curiosamente, en gobiernos más de derecha, y nos ha pasado, se encuentran funcionarios más atentos a estos temas que a veces con los de izquierda. Puede parecer increíble, pero suceden también estas cosas. Entonces, cualquier brecha vale la pena aprovecharla también en este sentido. Diría que en términos generales no es la tónica. También en términos ambientales hay retrocesos. Pero hay que mirar caso por caso, política por política, y en nuestro caso miramos un componente con especial detenimiento, que es las posibilidades de participación ciudadana en la elaboración y la gestión de las políticas públicas, que nos parece que siempre va a ser algo necesario a largo plazo, aunque hoy resulte muy frustrante intentarlo. Gracias. Muito obrigado, professor. Una sola cosa más, allí en el chat les dejé links a varias de estas plataformas que existen en el mundo, incluidas algunas de Uruguay. Así ustedes pueden mirar después más tranquilo, ver en qué consisten, qué pasa en Barcelona, qué pasa en Madrid, qué pasa en Montevideo, la plataforma uruguaya actual. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, profesor Gabriel. Gracias a ustedes. Y una alegría siempre compartir con ustedes este espacio. Muito obrigado, professor Gabriel, pela sua participação, por responder, por também responder aí aos nossos questionamentos, né, e ajudar nas discussões do nosso primeiro dia do colóquio.